Los nahuales sombra de la Ciudad de México, escrito y adaptado por el señor Chemo San Juan, basado en eventos reales de Fer Castell, narración de Cofradía de Brujas. Para este, y más contenido espeluznante, encontrarán los enlaces a las redes sociales del autor en la descripción del video. Buenas noches. En el año de 1994, se desató una crisis, que les costó el trabajo a muchas personas, en especial a mi padre, pues él trabajaba para la Comercial Mexicana. El desempleo, los gastos de la casa, y nuestras necesidades obligaron a mi padre a convertir su carro en un taxi, esto para subsistir a tiempos difíciles, como ahora con la situación de la pandemia de COVID-19. Cuando trabajó para la Comercial Mexicana, mi padre hizo muchas amistades, entre ellas, una fue el jefe del área de panadería, quien años antes se salió y puso un próspero negocio. En una ocasión, a este empresario panadero le hicieron un pedido de postres, bocadillos y pasteles para una boda en el pueblo de San Andrés, en Xochimilco, alcaldía de la Ciudad de México. Este pueblo estaba muy alejado de la urbanización en esos años y para llegar a él, tenías que tomar un tramo de carretera a través de puros cerros y bosques. Como el señor panadero no tenía automóvil, le pidió un viaje especial a mi padre, quien tendría que llevarlo, ayudarlo a descargar, y esperarlo a que terminara el evento y regresarlo a su casa. Por esto recibiría un buen pago y la verdad necesitábamos el dinero. El viaje y la espera le quitarían de tiempo un total de 4 horas, con todo y el regreso, por lo cual a mi papá le pagarían en esa época 500 pesos, un aproximado de $250 de aquel entonces, los cuales en nuestra situación, eran muy buenos. Debían presentarse a las 8 de la noche, por lo que ellos llegaron media hora antes, descargaron. Mi papá fue a buscar un sitio para estacionarse y poder esperar a su cliente hasta antes de medianoche, así que buscó un lugar donde no estorbara y que estuviera cerca del evento, para salir a prisa de allí. Como estaba todo lleno, se estacionó frente a un cerro, el cual estaba repleto de enormes árboles y vegetación, así como extensos campos de maíz. La poca luz de la luna le permitían poder distinguir un poco a su alrededor, sin alejarse de la vialidad principal, pues no había alumbrado público, ni muchas casas en esa época. Reclinó su asiento y quitó su letrero de taxi, para evitar que lo molestaran. Prendió el radio y trató de descansar unas horas. Me comentó que entre sueños, escuchaba el gruñir de un felino, y un extraño sonido de agitación, como el que hacen las fieras cuando cazan a sus víctimas. De pronto, despertó por el extraño ruido, y miró a su alrededor, porque comprendió que no era un sueño. Este ruido iba en aumento y cada vez se escuchaba más cercano a él. Volteó a todos lados, y alcanzó a mirar algo raro arriba de un árbol. Allí en la punta de un pino, distinguió una silueta semi-humana y oscura, que le llamó fuertemente la atención. En ese árbol había una extraña cosa trepando a gran velocidad, como del tamaño de una persona que arrastraba a otra cosa. Por la distancia no alcanzaba a ver muy bien de qué se trataba, y no le dio mayor importancia, creyendo que solo eran un montón de ramas amontonadas en el cerro, que con el viento se movían. Cerró los ojos y después de 5 minutos, volvió a abrirlos, pues se escuchaba como si arañaran un árbol con una fuerza sobrenatural, y volvió a mirar hacia ese árbol. Aquella silueta estaba ya abajo, como a la mitad del pino. Eso lo intrigó y no dejó de observar para darse cuenta que aquella cosa bajaba muy lentamente, hasta que se perdió entre las sombras y los árboles que estaban en ese cerro. Eso puso muy nervioso a mi papá, pues no encontraba explicación, y llegó a pensar que era un borracho. Al recapacitar se preguntó que al final de cuentas, ¿qué tendría que hacer un borracho ahí arriba? Lejos de todo y en medio de la oscuridad. Como ya no pudo descansar, porque una extraña sensación de miedo lo invadió, no dejó de mirar al fondo de aquella calle, cuando de pronto de entre las sombras, vio a la oscura silueta que se incorporaba, y comenzaba a tomar una postura semi-humana, y se sacudía insistentemente como un perro. Era como si estuviera haciendo una mutación o transformación a un ser desconocido. Poco a poco aquella cosa salía de entre los arbustos, jalando o arrastrando algo casi tan grande como un cerdo. Mi papá se quedó intrigado, y después de un rato de ver cómo jalaba ese ser al animal,
reaccionó y se dio cuenta de que con los faros del taxi podía alumbrarlo, para ver un poco mejor y salir de su asombro. Así lo hizo, prendió las luces altas, alumbró directo hacia donde esa cosa tenía a su presa, la cual giró la vista al ver la luz que lo sorprendió, y volteó hacia el carro. Le lanzó una mirada de muerte a mi padre, de esas que te anuncian problemas. Eso era una bestia oscura que no tenía un cuerpo físico real, era como si estuviera compuesta en masa de sombras, mas no de carne, como un espíritu. En eso, dejó ver dos grandes ojos que brillaban por el reflejo de los faros como de un gato, pero estos eran mucho más grandes, y unos enormes colmillos, sin menospreciar sus puntiagudas garras, con las que trepaba los árboles. Después de esto, aquel ser se ocultó por donde había salido, jalando de nuevo su presa que efectivamente estaba luchando por escapar. Esa manifestación era híbrida, parecía la mezcla de un ser humano, con diferentes animales, que dieron como resultado, la sombra de una extraña bestia, y por qué no, un demonio emanado de las sombras del infierno, sombras de las que estaba compuesto su interior. Intimidado por la luz, lanzó un alarido de muerte y se perdió velozmente. Mi padre se agarró del volante temeroso, bajó los seguros del taxi, y a toda prisa apagó las luces para invitar a aquella cosa a salir de nuevo, y aventarle el carro encima. Sin ninguna duda, esa cosa no era obra de la naturaleza divina o mortal de este mundo. Pasaron unos 5 minutos, cuando de nuevo vio que aquella cosa se arrastraba por el piso, y salía de nueva cuenta, adquiriendo una posición humana. Fue allí que con mucho cuidado y armándose de valor, encendió el carro y avanzó hacia donde estaba esa cosa para pasarle por encima. Como era un poco de subida a causa del cerro, el carro se esforzó para subir, y con ello más ruido hacía. Increíblemente, a centímetros de aplastar a ese infernal demonio se detuvo el taxi. Era como si esa sombra grotesca lo parara en seco. No podía direccionar el taxi mi padre, y solo se quedó apuntando con los faros del auto hacia donde estaba esa cosa rabiosa, porque estaba siendo retada y confrontada por alguien que no le tenía miedo. Dice mi padre que se quedó a escasos centímetros donde estaba ese ser demoníaco, devorando a una gran velocidad la carne de un cerdo, el cual desgraciadamente, si era de este mundo, porque aún no lo mataba, lo estaba devorando vivo. De hecho cuenta mi padre que ya le había tragado medio cuerpo. El hambre había distraído a esta manifestación diabólica, que con sus filosas garras destazaba a aquel pobre cerdo, que seguramente se robó de algún rancho cercano, y el cual luchaba por escapar de sus garras, pero le fue imposible. Esa cosa que arrastraba, efectivamente era un puerco, de unos 150 kilos de peso y lo jalaba como si no pesara nada. Seguía a mi padre sin poder encender el taxi, y contemplaba como ese nahual sombra seguía degustando a su presa. Tenía unos minutos que había apagado las luces del taxi, pero la forma y el ruido con el que devoraba al cerdo hizo que mi padre entrara nuevamente en curiosidad, pues sabía que nadie le creería, menos en su vida volvería a tener esta oportunidad de esas. Así que decidió de nuevo encender los faros para ver de qué se trataba ahora aquello. Lo que vio lo dejó más perturbado, pues ahora aquella cosa era la sombra de un hombre de baja estatura, parecido a un indígena pero de piel negra, y no me refiero a un hombre de raza negra, sino a un ser de piel negra extremadamente oscura y brillante. Ahora este monstruo era muy delgado y para nada se le marcaba ningún hueso, su cabeza no traía rastro de pelo, su nariz igual a la humana pero muy pequeña y respingada, de orejas muy pequeñas, manos y pies demasiado grandes en relación al cuerpo, pero los ojos eran lo que más daba miedo, eran completamente blancos y enormes, como 2 pelotas de golf. Solo se veían sus pupilas dilatadas y narra esto a detalle mi padre, señor Chemo San Juan, porque esa noche, lo tenía justo donde terminaba su carro, por eso veía todo a la perfección. Allí noto que este nahual sombra, tenía unas uñas finas y largas, pero se veían filosas como navajas. Los ojos de este monstruo eran como los de una serpiente. Ese ser humanoide terminó de comerse al cerdo, y nuevamente enderezó la vista, y al ver que mi papá no le quitaba la vista de encima, en una forma retadora, abrió la boca mostrándole una larga hilera de afilados dientes, los cuales eran muy largos,
Curiosamente, al centro tenía un solo colmillo muy largo y filoso, similar a los de una serpiente, pero este solo tenía uno, lo cual llamó la atención de mi padre. Esa cosa, demonio, bruja, manifestación, o nagual sombra, gruñía como queriendo alejar a mi padre de su territorio, pero cada vez que rugía, retrocedía hacia el cerro, visiblemente alterado y rabioso por la presencia humana esa noche. Al mirar que eso se había refugiado totalmente en el cerro, papá bajó del auto para ver de cerca los restos de la presa del nagual sombra, y cuando estaba frente a aquel bulto que arrastró ese ser, miró que no solo devoró a un cerdo, sino que aparte de él, atacó también a un perro de talla grande, el cual tenía el cuello destrozado y aún respiraba de forma acelerada estando casi por morir. Ahí mi padre comprendió que nada de eso era normal, y que era cierto lo que decían sus amigos de que Xochimilco, Tláhuac, Mixquic y Tulyehualco eran áreas del avistamiento de nahuales y brujas. Pero esto era increíble. Como no quería problemas, mi papá dejó ahí al perro. Pensó en rematarlo para que ya no sufriera, pero si alguien lo veía de seguro lo lincharían, ya que ese pueblo es muy unido, así que lo dejó pues no quiso que pensaran que él fue quien lo lastimó. Mejor decidió regresar al taxi, eso sí, sin dar la espalda al cerro, pensando que aquella cosa podría brincarle encima sorpresivamente y morderle la yugular. Caminó hacia atrás poco a poco, hasta que llegó a su auto. Pensó en platicarle de esto al panadero cuando por fin regresó, pero no lo hizo ya que su degustación de pasteles fue un éxito. El empresario estaba visiblemente entusiasmado, y le dijo a mi padre que dentro de 8 días volverían a regresar a la misma hora pues consiguió otro importante pedido. A mi padre se le fueron las ganas de contarle y de pedirle que fueran a buscar a esa bestia nagual sombra para matarla. La verdad, esta persona era demasiado temerosa de estos asuntos, por experiencias previas muy fuertes que le había contado a mi padre. Por eso creyó que no era conveniente en contarle. Mi padre quiso desistir del próximo contrato. La verdad ya no quería ir, pero era un ingreso extra que también necesitaba y aceptó. Gracias a las buenas recomendaciones del panadero, mi papá se hizo de otros clientes de ese aterrador pueblo, quienes cada 8 días le pedían viaje cuando era que salían muy tarde de sus trabajos. Así que un poco pensativo de volver a encontrarse a esa cosa durante esos viajes, se armó con un pequeño bat como el que traen los microbuseros y taxistas, por si alguien los agrede. En uno de esos viajes, al regresar de dejar al último de sus clientes antes de las 3 de la madrugada, se topó con un retén de policía que le marcó el alto para una revisión de rutina al taxi. Un policía amablemente le pidió sus papeles y este vio que todo estaba en orden. Le alumbró con su lámpara al interior del taxi y lo primero que vio fue el bat. El policía le preguntó en tono de broma que si era muy problemático, a lo que mi papá respondió burlándose, que lo traía por si le volvía a salir el muerto. El policía soltó la risa y le dijo que por ahí había cosas peores y más aterradoras que un muerto, pero le recomendó que si veía algo sospechoso o que, si eran víctima de algún delito, acudiera a denunciar y no hicieran justicia con su propia mano. Mi papá solo atinó a responder que esa cosa que miró no la podría atrapar la policía y mucho menos se le podía denunciar a un nahual. El policía intrigado le preguntó, ¿de qué cosa del diablo habla, jefe? Mire, soy un policía con 20 años de servicio que ha visto de todo, y nada nuevo me espanta. Ya, cuénteme la verdad. Mi papá solo le dijo que le había salido al paso una especie de humanoide, uno que mutaba y se transformaba híbridamente en varias especies muy agresivas. La verdad no quiso dar más detalles, porque pensó que se burlarían de él los policías, y más porque estaba de moda el tema del chupacabras en esa época. El policía le dijo algo mientras guardaba su lámpara. Mire jefe, a nosotros hace 6 meses, nos bajaron de allá del cerro. Nos tocaba vigilar esa zona, y una noche cuando veníamos de regreso para dejar nuestro reporte, algo brincó sobre el cofre para tomar impulso, y cruzar hasta el otro lado de la carretera. Eso se fue trepando por los árboles velozmente, pero era feo. La verdad, no vimos para dónde se fue, pues íbamos como a 70 km/h. Y solo nos concentramos en no estrellarnos por el susto. Después mi compañero tomó el control de la unidad, paramos y bajamos a revisar,
pues hasta las luces se apagaron. Aquella cosa que nos cayó encima, era pesada y abolló en cofre. Reventó los faros con el golpe. Como la unidad tenía daños muy marcados, dimos parte inmediatamente al comandante para que no pensaran que fue imprudencia nuestra, y nos tocara alguna sanción, pues la unidad era modelo Spirit que no tenía mucho que la había comprado el gobierno de la ciudad. Como ya no arrancó, por radio nos dijeron que mandarían una grúa, pero les dijimos que la unidad podía circular, solo era cuestión de empujarla, pero no tenía luces, así que nos dijeron que mandarían una unidad a auxiliarnos. Pasó como una hora, en lo que decidimos buscar con las lámparas aquella cosa sin alejarnos mucho de la carretera. Cuando llegó un jeep del sector a auxiliarnos, no les dimos detalles por temor a las burlas. Solo les dijimos que algo nos cayó encima y se fue corriendo. Los compañeros patrulleros inspeccionaron la unidad, mostrando un rostro que reflejaba algo de sorpresa y temor, pero nunca nos cuestionaron más. Sorpresivamente, uno de ellos nos preguntó que si habíamos visto las marcas que esa cosa dejó en el cofre. La verdad no pensé eso, y fuimos los tres a ver, y aunque ya habíamos visto el golpe, no pusimos atención a la mancha que dejó aquella cosa. Eran claramente dos huellas de pies humanos desnudos, pero increíblemente grandes. Entre el lodo que dejó, había algunas marcas de sangre fresca, y se marcaron las uñas de esta fiera. Todo esto nos dejó más espantados, señor taxista, y preocupados, pues eso significaba posibles sanciones, y hasta una investigación seria, porque pensarían que atropellamos a alguien. Uno de los compañeros dijo que había que hacer algo, o nos íbamos a meter en broncas. Nos preguntó qué era exactamente lo que vimos, que no tuviéramos miedo, que no pasaba nada, ya que ellos también habían estado en ese sector, y sabían que se veían cosas extrañas. Esa noche, señor taxista, les dijimos a detalle cómo era aquel ser que nos cayó encima, una criatura de color negro, como una sombra, de pelaje marrón, muy grueso, pero solo tenía en piernas y brazos, que ni siquiera le vimos el rostro, y a pesar de estar desnudo, no se le veían órganos reproductores. En pocas palabras, era como la sombra o silueta de un monstruo. Mis compañeros que acudieron a auxiliarnos, solo se quedaron viendo entre sí, y sin decir nada, fueron por un garrafón de agua y les dijo a los agentes, que acababan de tener el percance, que limpiaran la mancha, y que dijeran al comandante que se les había atravesado un venado y se estrellaron. Esto para evitarse sanciones y hasta una investigación o suspensión. Era evidente que esos compañeros también habían tenido experiencias similares, amigo taxista. Cuando el policía acabó de contarle la historia a mi papá, se fue con más curiosidad que miedo, y este fue el primer evento del que fue testigo mi papá, pues él siempre prefirió trabajar de noche, y cada que volvía a esa zona, se asomaba a las orillas del camino, esperando volver a ver a este ser. Mi papá tardó en contarnos esta historia, pues en ese tiempo se hablaba del chupacabras y se decía que no era más que una creación del gobierno para distraer a la gente, pero por lo que le contó el policía y lo que vio, aquel ser tenía varios años manifestándose en la zona, mucho antes de que se hablara del chupacabras, además de que esta cosa no solo succionaba sangre, sino que también devoraba a sus víctimas, pero antes las hacía sufrir, como lo pudo presenciar mi padre. En el tiempo que duró como taxista, fue testigo de muchos eventos extraños, desde ver personas desvanecerse sin explicación alguna, aves enormes, volando en el cielo en el total silencio nocturno de la ciudad, escuchó extraños sonidos que venían de los cerros, hasta presenciar una extraña caravana de elegantes autos de color negro, que se dirigían hacia la zona del Ajusco a altas horas de la noche, en donde en ocasiones llegó a ver un resplandor que iluminaba la zona boscosa por varios segundos. Sobre esto último mi papá bromeaba diciendo que eran los hombres de negro. Mi papá también vivió sus historias que después le contaré todas, si usted me lo permite, amigo Chemo San Juan, pero al día de hoy, mucha gente ha tenido encuentros con estos nahuales sombra, unos impresionantes y extraños seres híbridos humanoides, que habitan en la oscuridad de los cerros de la Ciudad de México. Gracias por escuchar y buenas noches. Copyright by Remy Labú, Cofradía de Brujas, marca registrada.